Damos la bienvenida a David Galarza Márquez. Él es director general de operadora de fondos Actinver y de Actinver Asset Management. Y ahora pues estamos muy satisfechos de tenerlo con nosotros porque queremos poner en perspectiva pues, lo que está sucediendo con los mercados globales, el peso mexicano, las inversiones frente a lo que sucede en la guerra en Medio Oriente. David Galarza, bienvenido al programa. Hola Ivonne, buenos días, gracias, gusto en saludarte. Igualmente, David, hay pues nerviosismo en los mercados, se preparan ante un eventual riesgo. ¿Cómo se han comportado frente al peso y cómo tenemos hoy? ¿Cuál es la cotización del peso frente al dólar y cuál es la expectativa que tú tienes de estos movimientos observados en las últimas semanas? Sí, bueno, los mercados obviamente han resentido el impacto de la guerra en Medio Oriente. Las bolsas de valores que venían operando muy bien al alza al arranque de este 2026, continuando con la tendencia tan positiva que habíamos tenido en 2025, truncaron ese movimiento. Los inversionistas, como bien mencionas, han estado bien nerviosos, muy atentos, siguiendo el desenlace y la evolución de esta guerra en Medio Oriente. Y bueno, esto ha provocado una toma de utilidades en las bolsas de valores. En el caso de las bolsas americanas, el Standard & Poor's y el Dow se han caído ya 5%. En el caso del Nasdaq, que acumula o agrupa las compañías principalmente tecnológicas, la caída es un poco mayor, del 6-7%. Y en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el movimiento ha sido también negativo. La bolsa este año llevaba ya una ganancia acumulada del 10%, misma que se erosionó por completo en prácticamente 4 semanas que llevamos de conflicto. Así que bueno, ha habido mucho nerviosismo, la volatilidad se ha incrementado de manera muy importante y esto también, como mencionabas, Ivonne, ha tenido su repercusión en la cotización del peso mexicano. El peso contra el dólar venía operando muy bien, ya estaba muy cerca de los 17 pesos por dólar y hemos tenido una depreciación de 1 peso completa. Se ha ido ya la cotización a niveles más cercanos a los 18 pesos por dólar, en este momento anda alrededor del 17.90, que es una depreciación relativamente moderada porque hay que recordarle al auditorio que el tipo de cambio cerró el 2025 en niveles de 18 pesos por dólar, o sea que había continuado con una apreciación adicional en el arranque de este año, misma que ya se borró por completo y ahora está regresando simplemente a niveles de cierre del año anterior, con lo cual, pues bueno, el peso mexicano, la verdad es que se ha comportado relativamente bien para lo complicado que está el entorno global en los mercados y lo delicado que está el episodio de la guerra en Medio Oriente. David Galarza, déjame hacerte la pregunta que me imagino que ya es recurrente para personas tan expertas en la materia como tú. ¿Qué hacemos con los patrimonio, las personas que quieran cuidar su patrimonio? ¿Es la salida hoy comprar dólares, no comprar, es confiar? ¿Qué les recomiendas? Sí, muy buena pregunta, Ivonne. Y bueno, en este momento efectivamente en Actinver hemos recibido las últimas semanas llamadas constantes de los inversionistas que obviamente ya se contagiaron del nerviosismo y que nos están preguntando exactamente qué les recomendamos hacer. Miren, en episodios como estos, lo que uno tiene que hacer es tener mucha paciencia, no perder la calma y ubicar dónde están los refugios a los que uno tiene que dirigirse de manera temporal. En el caso particular de Actinver, por ejemplo, tenemos un fondo súper seguro de CETES, deuda de corto plazo, bajísima volatilidad, que todos los meses genera rendimientos positivos a los inversionistas. La clave de pizarra es Actigov. Esa es una primera buena recomendación porque en este momento de mar revuelto, pues lo ideal es refugiarse en lugares seguros y en este caso nuestro fondo Actigov es uno de los lugares más seguros. Ahora, yo no recomendaría en este momento comprar dólares porque, como lo mencionaba, realmente el peso mexicano se ha comportado bien, simplemente ha regresado a niveles de arranque de año, no hemos visto una depreciación adicional, es decir, el peso versus el dólar va lateral en este 2026 y no estamos creyendo que vaya a haber una depreciación agresiva en nuestra moneda, de tal manera que no pronosticamos
un tipo de cambio peso dólar en 19 pesos o 20 pesos por dólar en las siguientes semanas, dada la información que tenemos hoy disponible y pues la situación del conflicto en Medio Oriente. Por un lado, el conflicto está muy focalizado en esa zona y por otro lado, en una primera reacción, altos precios internacionales del petróleo le benefician en el corto plazo a la cotización del peso contra el dólar. Así que no creemos que sea buen momento apanicarse, no hay que comprar dólares en nuestra opinión. Va a haber oportunidades muy interesantes en el corto, mediano plazo en bolsa de valores, en acciones muy particulares, pero por lo pronto, Ivonne, lo ideal es tener cautela y refugiarse en activos muy seguros. Estamos conversando con David Galarza Márquez, director general de operadora de fondos Actinver y de Actinver Asset Management. David, la política monetaria estadounidense, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha tomado decisiones en los últimos días. Cuéntanos de ellas, cómo podrían repercutir, cómo entenderlas. Sí, la Reserva Federal de Estados Unidos efectivamente tuvo, Ivonne, la semana pasada su reunión agendada de política monetaria, en la que decidió mantener sin cambios su tasa de referencia un día a niveles de 3.75%, lo cual nos pareció la decisión más prudente, más adecuada en función de lo que estamos viviendo con la guerra en Medio Oriente. Hay que recordarle a la audiencia también que, bueno, estamos a algunas semanas de que el presidente, el chairman de la Fed, Jerome Powell, termine su mandato. Estará siendo sustituido por Kevin Warsh en un nombramiento que hizo el presidente Donald Trump. Entonces estamos pensando que pues por lo menos en lo que le resta a Jerome Powell, que es una decisión más de política monetaria en la Fed, estarían dejando la tasa de interés sin cambio. Con esto le dan tiempo a ver cómo evoluciona el conflicto en Medio Oriente y de ahí poder tomar decisiones para la segunda mitad del año. Nosotros todavía estamos creyendo que la Fed en Estados Unidos puede reducir la tasa de interés en un par de ocasiones en este 2026, en cuarto de punto cada una de ellas. Por supuesto, de nuevo, pues todo sujeto a cómo va evolucionando el conflicto en Medio Oriente. Gerardo, David Galarza, hoy en la mañana escuchábamos que el INEGI reporta un crecimiento de la inflación. Y en ese sentido sabemos que esta semana hay reunión en el Banco de México. ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué sería lo ideal ahí? Bueno, efectivamente, el INEGI publicó hace una hora el dato de inflación en México de la primer quincena del mes de marzo. La inflación general resultó por encima de las expectativas. Esto es una mala noticia. La inflación ha venido comportándose de manera muy, digamos, muy alcista. Ha habido presiones en la inflación recientemente. Se esperaba un crecimiento para la quincena de 0.40%. Nosotros en Actinver éramos la estimación más alta en 0.52%. Y el dato final incluso nos superó, siendo 0.62%, que en términos anualizados, para que se entienda la base año a año, pues es una inflación que se incrementa de 4.37 a 4.63%, es decir, muy por encima de la meta del Banco de México, muy por encima de este límite oficial del 3% más menos un punto porcentual. Y esto, bueno, pues estamos pensando que es claramente una señal para que Banco de México sea prudente en su decisión que sucede mañana de política monetaria y mantenga la tasa de interés en México sin cambios en el nivel actual del 7%. Perfecto. Sería desde nuestro punto de vista, Ivonne, muy aventurado que el Banco Central recortara la tasa de interés con la situación del Medio Oriente por un lado y con estos datos de inflación bastante malos en México. Rápidamente, David Galarza, ¿dónde pueden contactarlos? Sí, en nuestra página de internet www.actinver.com, en nuestros teléfonos 55 1103 6699 y del interior de la República 55 800 705 55 55. Estamos para ayudarlos con su portafolio de inversión y con sus inversiones patrimoniales. Gracias por acompañarnos esta mañana, David Galarza. Saludarte, Ivonne. Gracias. Igualmente.